rápido que llegáis tarde al cole. Y tú, por favor, no hagas el jueguecito de las escaleras, que un día se van a caer y la vamos a tener. Si me cuentan en secreto, los dejo bajar corriendo. No, pero encima es abajo. Tengan cuidado con las escaleras. Ya está, y vamos a leer. Lo demás está en los cines, ya este fin de semana. Séptimo, porque si ya leemos más, a partir de aquí vamos a romper el suspense. Bueno, yo tengo que agradecer de verdad profundamente, y saben que lo digo de corazón, a estos dos maravillosos actores que tengo a mi lado. Primero por su generosidad, porque están haciendo una promoción tan brutal que ya el hecho de desplazarse a sitios y tal es como, ya no puedo más, ¿no? Sin embargo, están con la mejor de sus sonrisas, eso por un lado. Y para mí es un honor teneros a los dos, porque yo creo que os lo he dicho a los dos también en alguna ocasión, hacéis fácil lo difícil a la hora de actuar. Y eso es tan complicado y es tan hermoso de ver en una pantalla que yo solamente por eso os tengo que dar las gracias. Y eso pasa en Séptimo. Es muy difícil lo que hacen, el argumento es muy sencillo, es un cuento, como dice Ricardo, en el que lo que te importa es lo que está transcurriendo y a ver cómo acaba todo esto y qué ha pasado, pero por otro lado hay unas subtramas maravillosas que a veces no se dicen con diálogos, sino se dicen gestualmente y con miradas, ¿no? Y eso es lo mejor de Séptimo. Séptimo es una película que te agarra, que dura lo que tiene que durar y que al final te deja tan aplastado, tan mal, que dices, Dios mío, me puede ocurrir a mí. A partir de ahí, cada uno que saque sus propias conclusiones. Os lo decía antes, sabéis que el argumento es muy sencillo, un matrimonio pues, ya separado, un padre muy agobiado, un abogado siempre al punto, al límite, además tiene un juicio, llega tarde a recoger a los niños, juega a lo que estabais oyendo en el tráiler, a que sus hijos bajen corriendo a ver quién llega antes. Efectivamente siempre llega antes el del ascensor, pero bueno, ellos juegan a eso, a la madre esto no le hace ninguna gracia. La madre se ha ido porque tiene unos asuntos que hacer y baja y los niños no aparecen. Y los niños no han salido del edificio. ¿Dónde están esos niños y qué ha pasado? La angustia de este personaje va a ir a más, a más, a más, a más. Y es que no puedo leeros más, de verdad. Es que si os cuento algo más os destrozo la peli. Bueno, Belén Rueda, querida, bienvenida, muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Ricardo, que a pesar de tu ojera, es un placer volverte a ver de frente. Y en un estudio de radio siempre. Gracias, igualmente, lo sabes, Andrés. Película, como yo digo, complicada, porque en lo fácil está, en lo que decía antes, ¿no? Hacer fácil lo difícil es muy complicado, porque sí, aparentemente empieza con una angustia, pero no puede estar al límite el personaje desde que inicia, ¿no? Claro. El personaje va creando en un espacio cerrado y en un tiempo muy concreto, porque la película sucede en horas. Y esa angustia se va reflejando en horas. Y tu personaje va reflejando la angustia y la desesperación a través de la corbata, a través del sudor, a través de la bajada y a través de la propia violencia que le genera la impotencia. Claro. Sí, y teniendo en cuenta además que con poquísimo texto, que es una herramienta tan valiosa a la hora de expresarse. Aquí todo subyace por debajo de la gestualidad y de lo que les va ocurriendo a cada uno de los personajes y en realidad la revolución es interna, toda esa desesperación que, como bien decías recién, va creciendo minuto a minuto, la impotencia de no saber qué hacer, qué se hace en esos casos, es decir, cuando desaparecen tus chicos y quieres pensar con claridad, con la mente en frío, pero no te sale, no resulta, y uno termina cometiendo errores, termina sospechando de quien jamás hubiera sospechado, termina encontrando responsables en donde no están y es como una especie de pantano que te va chupando y chupando y no sabes muy bien cómo salir de ahí. Belén, y tu personaje es aún... decía Ricardo que tiene muy poquito diálogo, pero evidentemente menos el tuyo todavía. Tiene menos. Sí. Y todo lo hace, o sea, esas miradas furtivas que tiene el personaje, que no sabe si le quiere o no, que si le quiere matar o no, la angustia que le produce al propio personaje también tuyo en un principio que sus hijos no están, que su marido no responde como ella piensa que tiene que responder y sobre todo porque te avisé. Sin decirlo, te avisé. Menos mal que no me hizo caso, si no, no tendríamos película. Evidentemente, ¿no? Pero quiero decir que a veces en el envoltorio, que puede ser sencillo, yo creo que menos es más, menos, porque te lo habrá pedido el director, era complicadito, sí, ¿no, Belén? Sí. De todas maneras, sí que es cierto que cuando termina la película hay una conclusión que es común y después ya tiene muchas interpretaciones y muchas lecturas. Y es que no seríamos capaces de hacer
por nuestros hijos o por tener a nuestros hijos a nuestro lado. Y bueno, pues en esa carrera que tienen esta pareja, cuando desaparecen, si cabe más, la posibilidad de que los hijos son lo más importante, es el único momento de mucho tiempo antes, que ya llevaban separados, etcétera, en el que se ponen en el mismo lugar y los dos luchan por lo mismo, pero repito, desde un lugar muy diferente. Y eso queda reflejado durante, porque es confuso, y al final de la película. Sí, porque además vamos descubriendo la personalidad de tu personaje. No has dicho nada. La personalidad de tu personaje, Ricardo, a través de pinceladas, ¿no? Vemos que él ha sido infiel, vemos el tipo de abogado que es, vemos el tipo de persona que es, hasta dónde puede llegar ese personaje, y lo vamos viendo, yo supongo que a través de ese guión, evidentemente, pero a través de muy pocas horas, ¿no? Y son como píldoras, pero que sí le da forma al personaje, porque si no sería solamente un personaje angustiado que no baja y que sospecha de todo el mundo. Claro, no tiene diferentes tensiones, ahí tiene tironeos de todos lados y ya desde el principio uno siente que algo extraño está ocurriendo, porque hay que, digamos, en términos naturales, hay que intentar serle infiel a Belén Rueda, ¿no? Es decir, uno se imagina, bueno, pero ¿con quién? ¿Con quién? Que lo justifique. Parece ser que era una íntima amiga o la hermana, no recuerdo muy bien. La hermana es, ¿no? Una amiga íntima. Una amiga íntima. Ni se acuerda. ¿Tú te lo puedes creer? Con lo cual, bueno... Lo dice ella, estoy mayor, con mi mejor amiga, dice. Con mi mejor amiga, bueno, me gustaría ver una foto de la mejor amiga, pero debe ser Miss Universo o algo por el estilo, para que este tipo haya perdido la cabeza. Qué piropo, Belén. Pero ya la situación, digamos, el terreno está planteado de forma tal en que, como decía Belén recién, no se sabe muy claramente qué es lo que ocurre entre ellos. Hay algunas señales que son un poco contradictorias, deliberadamente contradictorias, como el hecho de que él todavía tenga llave de la casa de ella. Así comienza la película, ella diciéndole, pero el timbre que no lo oí. Bueno, perdón, no sabes que existe. Sí. Claro. Me parece apropiado y justo y prudente lo que dice Belén con respecto a que tienen diferentes tensiones, ¿no? Es decir, la desesperación de uno y de otro caminan por rieles distintos. Eso lo vamos a averiguar después, lo vamos a saber en el transcurso de la historia y sobre todo cuando llegue el final. Era importante creerse el matrimonio, era muy importante. Primero, saber que en ese matrimonio había habido amor, mucho amor, de ahí esos dos hijos, mucha complicidad y el por qué se ha destruido ese matrimonio. ¿Cómo? Tú y Ricardo no os conocíais, vamos, sabías quién erais, supongo que al revés, pero no habíais trabajado juntos nunca. ¿Cómo establecéis el trabajo? Porque los dos sois muy peleones, lo habéis dicho muchas veces, y eso os beneficia a los dos frente al director y demás, ¿no? A la hora, yo creo que, pero evidentemente había que establecer unas coordenadas porque no da tiempo a contar una historia, es decir, la historia está y el matrimonio de la historia está. Tiene que ser un punto de partida en el que ya todo lo anterior se dé por supuesto. Exacto. Pero se dé por supuesto de tal forma que a lo largo de la historia también veamos que entre ellos, como tú dices, había habido mucho amor, pero también es cierto que cuando en una pareja ha habido mucho amor, cuando no hay una ruptura y no ha pasado el tiempo suficiente, también hay mucho dolor y mucha rabia. Quiero decir que todas esas cosas había que ir de alguna manera marcándolas. Y luego una cosa que el director, que Patxi me dijo desde el principio, y es una mujer muy contenida. Es muy difícil interpretar a una mujer que pierde a sus hijos muy contenida porque normalmente en estas situaciones se exterioriza mucho, te da igual lo que piensen los demás, sacas todo fuera, no te importa hacer barbaridades porque sabes que van a estar justificadas por la situación que estás pasando en ese momento. Entonces, realmente era difícil crear un personaje que estuviera tan contenido todo el tiempo y que de alguna manera dejase a su pareja, en este caso a Ricardo Darín, o sea, a Sebastián. Ya me quiere abandonar, ya está harta de mí. A Sebastián, que fuera que siguiera ese proceso de incredulidad al principio, no puede ser que se hayan perdido, de pánico e incluso de paralización, y después empezar a hacer todo desconfianza de todo el mundo absolutamente, desconfianza de gente que no tenía por qué tenerla, incluso en algún momento violencia que él no es violento, y en algunos momentos histeria que parece que muchas veces nos corresponde a las mujeres, y en este caso él hay momentos en que rompe a llorar y dices, ¿pero por qué?
Y, Y tú tienes que quitarte la careta, porque es todo lo contrario a lo que le pasa a Belén. Es un personaje, se supone que frío, calculador, mentiroso. Ujú. No solamente a su mujer, sino también por el tipo de clientes que tienes, Sí, el tipo de afectos o la vida que llevas, y hay que quitarse la careta, con lo cual tu personaje sí que va de menos a más, sí, pero sí. también controlado, claro. Sí, además hay un rasgo del personaje que a mí me parecía interesante, que es que él cree que todo lo va a resolver en media hora. Todo el tiempo se la pasa pidiendo media hora de perdón, de permiso. Todo cree que lo va a resolver en media hora. Eso es muy típico de estos tíos, ¿no? Que viven a mil y que creen que son de alguna manera un poco el centro del universo, que están, la vida, afortunada o desgraciadamente, muchas veces hace este tipo de juegos, este tipo de planteos para precisamente movernos todo el tablero y reacomodar las piezas. Y a estos tíos los agarra, los pilla bastante mal parados en esos casos, porque ellos creen que tienen todo bajo control. Si no, no hay forma de que un tipo en esta situación solo pida media hora. Está soportando tensiones y presiones externas, más allá del problema grande, gordo que tiene entre manos, que es que no sabe dónde están sus hijos, está desesperado, y lo único que pide es media hora. Yo en media hora estoy ahí. En media hora estoy ahí. Sí, sí, es verdad, es verdad. Eso es un rasgo que me pareció de alguna manera descriptivo de la personalidad, ¿no? Mm. El tempo de la película se parece mucho, la han comparado, ¿no? Algunos con una película de Hitchcock, Ujú. porque Hitchcock lo que hacía era engañar al espectador, darle falsas pistas, volver otra vez al inicio y ir rizando, porque el guión tiene muchos rizos. Aparentemente no, pero tiene muchísimos rizos, con un rizo final que, insisto, no vamos a dejar ahí, y que es cuando el espectador toma conciencia y tiene que unir toda la película. Todos los anteriores, claro, Pues que es cuando te das cuenta, ah, pues esto, ah, pues esto, ah, pues esto, ah, pues esto. claro. Porque si no, no tendría ningún sentido. Eso tenía que estar muy, muy, muy hilado. O sea, es una película que hila muy fino. Sí, sí, es está bien, curioso porque bueno. lo de los rizos sí que es cierto. Cuando a ti, cuando nos llegó el guión, es un guión que tiene muy claro el inicio, el desencadenante de la historia y muy claro el final. Pero durante tiene muchas lecturas y muchas maneras de interpretar, no de interpretar a nivel Actuación. de actuación, sino de interpretar lo que pasa o El lo que no guión. pasa. Y de hecho estuvimos hablando muchísimo sobre eso, tanto Ricardo como Pachi y yo, de hacia dónde queríamos que fueran los personajes, porque hubieran ido hacia un lado o hacia otro si el director hubiera querido, y estoy segura de que si hubieran sido otros los actores los que interpretasen esto, también hubieran defendido otra cosa. Claro. Quiero decir, quizá la grandeza o lo divertido de este guión es, tengo una premisa estupenda, tengo un final estupendo, pero dentro voy a poder jugar y elegir lo que quiero hacer. Que luego aparte sale o no sale dependiendo, porque yo defendí algunas cosas que no han salido, pero bueno. Estas cosas del cine, Belén. Pero es maravilloso. Luego ves la reacción del público y dices, uy, esto no me lo había planteado, porque yo creo que el único momento en el que los actores somos espectadores es cuando leemos por primera vez el guión. Después ya te involucras tanto y le das tantas vueltas que no puedes ser, no puedes ver como un espectador normal, ¿no? No, no, y además es complicado porque yo creo que incluso a la hora de ver la película, uno es consciente de lo que hace, pero nunca cómo va a quedar. Porque a veces piensas que el rodaje ha sido estupendo, la película tiene un guión estupendo y tal, y luego la ves pegada, como se suele decir, y dices, Dios, ¿qué es esto? ¿No? No, de hecho, Y era una película que era sí, sí, difícil, muy complicada. difícil de pegar. Como no se pegase bien, podía ser incluso muy teatral. Sí, Las cosas como sí, son. sí, porque los elementos que intervienen muy pequeños. son pequeños, son contados, no está superpoblada, transcurre en un tiempo hipotéticamente natural, cronológicamente hablando, es decir, se desarrolla de principio a fin, no hay Sí, flashbacks, hay como unas 14 horas. no hay flashbacks, ni recuerdos, ni avances, ni No, porque nada. además estorbarían a la historia. Sí, no apela a ese tipo de recursos que por supuesto están al alcance de la mano, sobre todo con la tecnología y demás, pero no apela a eso, es muy directa en ese sentido y yo creo que está especialmente, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero bueno, yo creo que es ese tipo de estructura narrativa que está supeditada a la confianza que se tenga en las interpretaciones. Es decir, como decía Belén, ahí tenemos un principio, un final y un punto de conflicto y de desarrollo o un punto bisagra, como queramos llamarlo, pero en el medio hay que ver qué pasa. Y en ese sentido creo que esa es quizás la explicación del por qué Pachi como director elige
un estilo para contar que está muy encima de los actores. La cámara siempre está encima pretendiendo averiguar qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están pensando, qué es lo que, cuáles son las modificaciones que se producen en su pensamiento y en sus emociones. Por eso es que la cámara está tan encima, porque creo que es eso, apela a, porque vamos a decirlo con las letras que corresponden, no estamos frente a una obra de una profundidad, estamos describiendo y desmenuzando un evento, un episodio que ocurre en la vida de estas personas, como podría ocurrir en la de cualquier otra, y transcurre en el lapso de 12 o 14 horas. O sea, está recortado, es un paréntesis en la vida de esta gente. Y me parece que eso se ha conseguido, y se ha conseguido con un elenco además que, como dice, ya se lo he escuchado decir a Belén varias veces y coincido con ella, que cada personaje que entra a jugar en el campo... Es fantástico, porque está desarrollado, claro, tiene personalidad propia. Claro, entra con su personalidad propia, con pocas pinceladas. No, digamos, la historia no permite detenerse a investigar a esos personajes, porque precisamente lo que va a intentar hacer uno de sus protagonistas, que es mi personaje, es investigarlos sobre la marcha. Entonces no lo hace la película, lo hace el personaje. Tú fíjate que a mí me recordaba mucho, Belén, los personajes que aparecen en la película, eso que parece muy poco, la comunidad. Es decir, estos personajes tienen en sí una película. Según ¿no? los ves... Claro. Y según son físicamente y según es su mirada o su forma son de hablar... Son muy turbios todos ellos. Sí. Son más turbios que los propios protagonistas. Sí, sí. Mira, ahí y se te quedan en la memoria. retina. Bien... Hay una secuencia muy corta en la que piensa la propia madre que una de las vecinas, que según ella está un poco tocada porque tiene obsesión con los niños, puede estar ahí, y entonces irrumpen en la casa de ese personaje, y ese personaje solamente les mira y les dice cómo has podido creer esto, ¿no? A partir de ahí vas viendo en esa mirada extravillada de esa actriz, que está estupenda, por otro lado están todos estupendos, que ese personaje es turbio, pero muy turbio. O sea, no es una sospecha solamente de la madre. De todas maneras, ¿cuántas veces hemos oído, con respecto a los vecinos y a la desconfianza que se despierta en el personaje de Ricardo, cuántas veces hemos oído que ha ocurrido una desgracia en un sitio, preguntan a los vecinos y dicen, pero si era muy amable. Y era muy bueno. Si es que me saludaba todos los días cuando subíamos en el ascensor. Y... Bueno, detrás de todas las tragedias y de las catástrofes y los accidentes siempre están ese tipo de contestaciones. Y hay una rutina o una... No, y los propios maltratos, Belén. Desgraciadamente, los vecinos siempre, cuando muere una mujer maltratada, siempre dicen eso de, nunca he oído broncas, nunca he oído nada, pero claro, tú no estás dentro de esa casa. Y lo que es peor, tampoco observamos demasiado a nuestros propios vecinos, ¿no? Nos conformamos un poco con el papel celofán. En ese sentido creo yo que hay la identidad de esta película es netamente metropolitana. Ahí está. Porque donde no se tiene posibilidad, espacio ni tiempo para relacionarse con los demás y saber todo eso es en las grandes ciudades, en los pueblos, en los lugares, en los vecindarios y los barrios donde hay más contacto y demás, hay mucha más información y mucho más contacto con los vecinos. De hecho hay... Sí, bueno, es verdad, no sabes, de puertas para adentro ya no sabes nada. De hecho, por ejemplo, la película empieza con un plano maravilloso de Buenos Aires, precioso, de día. Y empieza con un plano enorme, viendo un plano general, y se va a una historia concreta. Vamos directos al coche donde está el personaje de Ricardo, y termina con un plano general de Buenos Aires, de noche, y es dentro de toda esta urbe, ¿qué estará pasando? ¿Cuántas historias pequeñas están pasando de las que no nos enteramos ni queremos enterarnos muchas veces? Claro, es lo que de alguna forma decía Ricardo, ¿no? Es decir, es ese giro de esa cámara puesta en la cabeza de los propios protagonistas. Yo creo que, no sé si estás de acuerdo, las películas de género, porque esto es género puro y duro, son muy complicadas de hacer. Sí. Porque las rayas y los límites son muy definidos. O te pasas o no llegas. Y si no llegas, perdón. Y si no te pasas, dices, pero ¿qué me están contando? ¿No? Produce la risa en vez de la angustia. Y en eso yo creo que el tono de la película sí lo logra. Es una película de género puro y duro. Sí, y el clima la historia que hay que contar, ¿no? El clima lo logra acabadamente. Es decir, la gente, más allá de las distintas interpretaciones que pueda haber del desarrollo y del final, como decía Belén, lo cierto es que no vuela una mosca. Durante el transcurso de la historia no vuela una mosca, no hay quien se mueva, ni respire, ni tosa, ni nada. O sea, te hace participar, Pachi, en ese sentido, como director de esta historia, de un episodio en el que tienes que tratar de no perderte nada. Bueno, aparte de esta peli, dentro de nada veremos a Belén, que estoy deseando verla, me han dicho, es una película preciosa, en Ismael,
que está ahí ya. Marcelo Piñeiro Estrenáis el día... ha hecho una historia... Te ha tocado toda la raza argentina. Pero yo estoy encantada. Sí, ya lo he leído por ahí. Que Sí, te gustan mucho estoy los encantada. argentinos. Voy a volver. Amenazo con volver. Sí. Amenazo con volver. ¿Me haréis un huequecito allí? Sabía que había otros argentinos. Tú no querías, ¿no? Hombre, Piñeiro. Ah, no, yo he dicho que volver a Argentina. Él solo, sí, no he dicho con nadie. Piñeiro e Ismael, que hablaremos evidentemente cuando la veamos, se estrena más el día de Navidad, que es un día muy importante además para los estrenos en España. Y te íbamos a ver dentro de nada otra película, en verdad, que se llama Violeta o... Hay un relator es- en off que tiene su opinión, digamos, no es solamente un relator en off, pero es solo eso, ¿no? Yo he contribuido con un amigo, con el Luiso, porque es una bella historia y me pareció que debía hacerlo. Últimamente estoy haciendo bastantes relatos en off, de algunos cortos y algunos documentales. Como tiene tanto tiempo, ¿verdad? Es una No, pero cuestión de... Lo que pasa es que los amigos te invitan a sus aventuras, a sus desafíos, en la mayor parte de los casos con mucho corazón, con mucha necesidad de contar algo que merece ser contado, porque siempre va tratando de encontrar un poco de justicia en algún lugar en donde no la hay, y cómo decir que no, es difícil. Ricardo, ¿cuándo vas a coger tú ya otra vez los mandos y vas a contratar a Belén? Dentro de entre poco, otros, dentro de poco. y Dentro darle Ay, sí, un por papel? favor, dilo ahora que no nos escucha nadie. Dentro de muy poco tiempo. Lo dice pero- públicamente. Estás en teatro en Argentina Sí, sí. y puede haber una posibilidad, vamos a dejarlo ahí, Sí. que puedas venir a España Ojalá, me encantaría. con un texto magnífico. Sí, es magnífico. Es lindo, es una Duro de narices. Es una comedia dramática áspera, ácida, incómoda. Para nuestra sorpresa, en Argentina, en Buenos Aires, despierta y estimula muchísimas carcajadas, cosa que nos sorprendió muchísimo al principio. Luchábamos un poco contra eso hasta que finalmente nos vencieron y nos entregamos y descubrimos que, bueno, muchas veces las audiencias encuentran en la risa, en la carcajada, una especie de liberación. válvula de escape, claro, una liberación, una catarsis. Porque como es una comedia incómoda, de alguna forma, para algunos casos, no para todos, genera un poco esa incomodidad, esa situación en donde uno no sabe muy bien cómo pararse, y muchas veces la risa y la carcajada son una solución. Yo he estado allí y Sí. he de confesarte, como yo estaba en la otra parte, en la del público, que hay momentos en los que te sale la risa, pero te sale la risa de puro, no me puedo creer que estén diciendo qué? esto, porque lo has vivido en muchos momentos. Ellos además hacen una propuesta muy valiente en la que sí que tratan ciertas cosas como con mucha ligereza, aunque el dolor y la rabia está por dentro y te quedas pasmado diciendo no me puedo creer que estén hablando de esto como quien está hablando de que quién va a la compra. Y sin embargo luego tienen una fuerza y un dolor cuando hay que tenerlo que impacta muchísimo más. La propuesta es Tú no lo has maravillosa. visto nunca en teatro, pero no sabes lo que es este señor. No, pero me imagino. Tú sabes cuando, y tú que eres un hombre de teatro, alguien tiene luz Sí, claro. y es imposible mirar a nadie. Sí, sí, lo sé. Pues eso le pasa a esta No señora. sé, si me pasa desde que la conozco, no puedo menos, estoy como Pues encandilado. en un escenario, Yo con gafas de sol. si es buena actriz en cine y en tele, yo se lo he dicho siempre y ella lo sabe y lo digo a quien quiera y públicamente, es una bestia parda y tiene eso tan difícil que tienen 4 nada más, Claro. y es que tienen luz. Sí, sí. Y Belén Rueda tiene luz. Sí. Por cierto, Ricardo, ella cuando le preguntan cosas es muy sensata, pero me puedes decir, y con esto quiero acabar, porque ella es una curiosidad, en una entrevista te preguntan cosas y me dices, me miro en el espejo más de lo que me gustaría, soy un remaniático fóbico y neurótico, odio los pelos de las orejas y de la nariz, no puedo soportarlas, andaría con una pinza de pilar sacándole pelo, pero bueno, Ricardo, Bueno, porque se ve que con el tiempo digo, con lo sensata que es Belén, mira qué promoción me está haciendo me he este. convertido en una especie de esteta. No, o sea, tienen un poco de tono en broma todo eso. Uno siempre exagera para fijar imágenes y yo por lo menos lo hago con mucha frecuencia. Pero algunas de esas cosas esconden verdades, por supuesto. Lo de los pelos de las orejas es absolutamente cierto. No puedo creer que la gente deje que le salga un hámster de la oreja a través del tiempo y que no haya nadie de la familia que diga, oiga, no me cuesta nada, en 5 minutos te lo saco eso. Pero ¿por qué te tiene que estar saliendo una nutria del oído? Así que la gente se ríe, ando con unas pinzas de depilar. Pero es que, por ejemplo, ahora, Ricardo, acabas de decir esto, como te lo saquen de contexto completamente, Queda- es que dices, queda ¿pero qué estás raro. diciendo? Queda raro, yo le- Aparte de que es verdad que uno va evolucionando y de repente te dicen, tú dijiste en algún momento y dices, ¿yo? No, Y como que no te reconoces a ti mismo. Y yo he dicho No, yo me hago eso. cargo, yo me hago cargo, sé que digo estupideces sin parar,
cosa que espero, es un rasgo que espero no perder con el tiempo. Y esperamos todos que no lo pierdan. Y sí, las neurosis, bueno, todos sabemos, las fobias avanzan. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que los actores, y con esto ya acabo, tenéis ese punto de inseguridad maravilloso que os hace muy grandes, ¿no? Ha sido un placer, se nos va el tiempo muy rápidamente, el teneros en el estudio. El volver a ver a Belén siempre para mí es un placer inmenso, pero la tengo como cerquita y si no la mando un WhatsApp y me contesta y la tengo ahí. A ti te tengo muy lejos, querido. Aunque sabes que en mi corazón estás siempre muy presente y También, lo sabes de verdad. Yo también, Andrés, lo sabes. Y lo sé también que cuando te he necesitado siempre has estado ahí. Por supuesto. Y por eso solamente te doy las gracias y te las daré siempre. Por favor. ¿no? Porque eres un ser muy, muy, muy generoso y que no olvida nunca las cosas. ¿no? No. Y eso es, para bien y para mal es bueno, yo creo. Así que yo solamente me queda recomendar una buena película, porque lo es. Séptimo se defiende ella sola. Yo creo que es una película que le va a gustar al público en general, que no tiene un target, esto que dicen los americanos, que me pone tan nervioso, de para 18, para 20, para 15, esta va para 30, sino que la pueden ver, incluso es un público familiar, es decir, un niño no, porque no va a seguir. Pero sí, a partir de los 15 o 16 años la pueden ver hasta los 80 si les da la gana, porque es una película que te inquieta, que te deja muy parado frente a la pantalla y que curiosamente cuando yo, que la vi con compañeros y que estamos más acostumbrados quizá a ver cine, no te levantas durante los rótulos, ¿no? Porque estás analizando todo ese final. Os pongo los dientes largos, pero es que nadie se puede perder Séptimo, os lo digo de verdad. Bueno, muchas gracias. Belén, te adoro, Y lo yo. sabes. Ya sabes. Y lo sé que es muy mutuo. Estás hablando del apoyo y yo sabes que No, pero lo sé. Muy cercano tuyo. Lo sé, cariño. Y muchas gracias, Ricardo. Andrés, como siempre. Ya te queda poco de promo. Sí, ya nada. Para volver al teatro otra vez casi Argentina. Nada, Ya no te queda nada. Solo me separa el Atlántico, que es nada, es como una laguna. Durmiendo, ¿has venido con tu mujer? Sí. Pues ya está. Sí, ya ya ahí está. lo tienes todo ganado. Iremos charlando. Gracias. No, gracias a vos.